Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Fernando Martínez Cos, Antonio Hernández Ross y Carlos Ibáñez Belmont, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sal y Pimienta? Tengan ustedes un extraordinario día y para la sesión del día de hoy tenemos una excelente receta vinculada con el tema de la materialidad. Y qué mejor que hablar de la materialidad vinculada con la receta, muy al estilo que estamos en estas fechas en septiembre, en donde pues todos festejamos las fiestas patrias, y con una receta que vamos a tener a dos expertos conocedores del tema a fondo, que es Antonio Hernández Ross y Carlos Ibáñez, conocidos mejor como Toño y Charlie, los abogados que se convierten en chef en estas sesiones y nos comparten sus recetas con este tema del día de hoy, que es la materialidad. Y pues quisiera comentarles que este tema de materialidad, pues hay que verlo en lo que actualmente las autoridades le están poniendo con esta crema que a veces resulta agridulce, rica para el chile en nogada, y que está combinada con una visión que primero, pues en esta lógica de comprobar la materialidad o los elementos objetivos con los que el contribuyente viene cumpliendo, pues claramente vemos un cambio en la autoridad, en donde pues ya hace algunos años podíamos visualizar una autoridad que entraba al fondo y al análisis legal de las observaciones o diferencias que tuviera con un contribuyente. Y hoy vemos que pues todo el recetario que tenemos prevista en el marco tributario, pues nos lleva a una receta en donde prevemos que puede ser altamente discrecional en los elementos de prueba que se están aportando. Y de ahí pues quisiera que uno de nuestros chefs, uno de nuestros chefs más agudos con la sal y pimienta que suele ponerle con todo el conocimiento legal que tiene, que es Carlos Ibáñez, nos pudiera platicar desde su perspectiva cómo él considera este tema de materialidad y estos cambios de visión en donde pues pudiéramos pensar que están cargados de manera muy importante de un tema de alta discrecionalidad en la determinación de diferencias y en la determinación del aporte de pruebas que tiene que hacer un contribuyente al aportar elementos que permitan desvirtuar la materialidad. Charlie, pues, ¿tú qué opinas? ¿Cómo visualizas tú esta receta de chiles en nogadas en esta época septembrina? Sí, Fernando, muchísimas gracias. Un gusto participar. Gracias, estimados escuchas. Como lo comentas, pues en este mes patrio y que pues es tradición de muchos hogares, o yo diría de todos los hogares mexicanos, degustar platillos, ¿no? Con ese toque especial mexicano, que pudiera ser el chile en nogada, un rico pozolito, unos pambazos, híjole, todo eso que ya se me está haciendo agua a la boca. Pero bueno, en el caso del chile en nogada, fíjate que aquí tenemos pues la creación, ¿no? Y me gustaría hablar de ese tema de materialidad, de la creación de la figura, de una creación de un platillo instantáneo, vamos a llamarle así. Imagínate que tú estás acostumbrado a guisar el chile en nogada, pues desde los ingredientes, ¿no? Tenerlos, hacer el guiso, hornearlos para poderlos degustar. Y aquí tenemos pues procesos ya muy abreviados, diría que proceso sumario de la autoridad que implementa desde el año 2014, que está esta figura de presunción de inexistencia de operaciones en el artículo 69 del Código Fiscal, pues de hacer ahora chiles en nogada, vamos a llamarlo así, instantáneos, ¿no? Rápidos. Al final del día,
eh, vemos que el objetivo de la autoridad se cumple. El objetivo de la autoridad es combatir la evasión fiscal. Al menos esa fue la justificación que se dio en la exposición de motivos. ¿Por qué? Pues por el abuso de algunos contribuyentes de estar comprando, literal, ¿no? Comprando facturas. Anteriormente, pues esto se hacía en la Plaza de Santo Domingo, evolucionó el esquema y ahora lo hacen a través de CFDIs que, si bien reúnen todas las características de forma y de fondo, e incluso pues están estas operaciones ya más sofisticadas al tener o manejar flujos de efectivo y en muchas ocasiones contratos o registros contables, pues método abreviado que se incorpora en la ley, pues permite que las autoridades puedan perseguir sus fines de esa manera más rápida, ¿no? El objetivo de la autoridad, sin duda, siempre va a ser tener una mayor recaudación. Y así es como se justificó este tema de la materialidad, que siendo muy estrictos en la ley, no se establece qué debe entenderse por materialidad, ¿sí? Se establece que existe una presunción de inexistencia de las operaciones cuando hay ciertos elementos que dan esta presunción. Entre ellos, pues tenemos el que falten trabajadores o que estos contribuyentes emisores de estos comprobantes no tengan trabajadores, no tengan activos, carezcan de infraestructura o de capacidad material. Eso sí lo dice el 69 y parecería que de ahí se adopta este término tan novedoso y ahora en boga de muchos especialistas de la falta de materialidad. Y lo que toma la autoridad precisamente para buscar ese fin, que pues su chamba, siendo muy honestos, es pues verificar que los contribuyentes cumplan de manera correcta. Si bien existe un principio de autodeterminación de las contribuciones y de buena fe, un principio de buena fe del contribuyente, pues la chamba del auditor FER, Toño, es verificar si lo que hizo el contribuyente está bien o no. Anteriormente teníamos métodos ordinarios, como tú bien lo comentaste, de ejercicio de facultades, como exclusivos, ¿no? No quiere decir que hoy no los tengan, pero anteriormente era el mecanismo ejercer facultades de comprobación para verificar que el contribuyente estuviera bien y poder en su caso determinar un crédito fiscal, es decir, que suene la caja para el fisco, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como antecedente? Pues ante estos abusos, insisto, tenemos un procedimiento sumario que lleva tiempos muy cortos. La autoridad requiere a estos contribuyentes que presumen inexistencia de operaciones para que en 15 días aporten estas pruebas que tú bien comentas, que pues se traduce en una evidencia documental, en documentos en la mayoría privados, de naturaleza privada, y pues abre la oportunidad a la autoridad para con una ausencia de objetividad y en uso de una arbitrariedad, yo diría, más que de una discrecionalidad de esta autoridad, al no tener claridad en la ley y no existir parámetros hoy en día objetivos que permitan saber qué documentos son idóneos o no para demostrar esta materialidad, pues la autoridad está haciendo uso a diestra y siniestra de esta figura, ¿no? ¿Qué obtiene al final del día? Pues sí la coerción al contribuyente de que en este método, en este proceso sumario, que te digo que los tiempos son muy cortos, publicarlo en un listado. No voy a entrar al detalle de qué es el 69 y los tiempos y la aclaración y las prórrogas, porque creo que no es materia de nuestra charla, pero sí decir que es un proceso sumamente corto, que antes le llevaba a la autoridad un año poder determinar un crédito, ahora lo hace en 15 días para requerir, 10 días para aportar pruebas y 50 días para valorarlas. Esos son los tiempos en que la autoridad va a determinar si esa operación tiene un soporte en fondo, en teoría, para poder tener efectos fiscales. Esto es, que puedan ser deducibles o acreditables estos importes amparados en estos comprobantes. Mira, para que la gente nos perciba de qué hablamos, me gustaría poner un ejemplo muy sencillo de la prestación de servicios que yo como abogado brindo, y es en hacer una defensa fiscal o elaborar una demanda. Y tú como empresa me pagas mis servicios, hay un contrato, hay una cotización,
hay flujos de dinero en traspasos de cuentas bancarias, te emití el comprobante, el complemento de pago, están los registros contables, pero resulta que se me olvidó, Fer, darle a la empresa el ticket del estacionamiento del día en que fui a presentar la demanda al tribunal. O ese día no demuestro que le cargué gasolina o que pasé por una caseta para trasladarme al tribunal. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la autoridad, ante esta discrecionalidad o arbitrariedad de valorar las pruebas que solicita para demostrar esta materialidad, pues llega al extremo de decir, oye, sí tienes todo esto que acabas de mencionar, pero fíjate que no tienes el ticket del estacionamiento con el que se acredita que el abogado fue efectivamente a presentar la demanda. Es más, no tienes la fotografía en donde el abogado estaba formado en la cola de la oficialía de partes para presentar la demanda. Por lo tanto, ante esa falta de forma, el resultado es de fondo. El resultado de fondo es, pues yo presumo la inexistencia de esa operación porque no me estás aportando esas pruebas. Entonces, se traduce al final del día, y ya nos comentará José Antonio al respecto, en pues una calificación probatoria, esa idoneidad de la prueba, en donde pues hay muchos elementos y muchos conceptos que ahora se deben de rescatar, ¿no? Como el tema de fecha cierta, como el tema de razón de negocio, de sustancia económica, que todas estas pruebas vayan encaminadas en este sentido a demostrar esa materialidad. Entonces, básicamente, este proceso de que les hablo del 69, pues el antecedente es combatir esos abusos, pero hay muchas áreas grises, hay mucha arbitrariedad de parte del auditor, no hay pruebas suficientes, o mejor dicho, listadas que la autoridad establezca que pudieran sí generar esta convicción, porque parecía que para cada contribuyente le están inventando la receta del chile en nogada, ¿no? Tú lo haces de esta forma, pero yo te estoy pidiendo que no, la nogada se la hayas puesto antes o después, o en tal cantidad. Entonces, sin duda, pues vemos que el resultado que busca el SAT pues siempre va a ser incrementar esa recaudación. Ahora lo tiene en un método abreviado, con plazos muy reducidos, con una amplia discrecionalidad, en donde pues seguramente estos contribuyentes que están en estos procesos, pues deberán de tener, y ya nos comentarás tú, pues un mecanismo, ¿no? Para que estas pruebas estén centralizadas, estén alineadas, sean muy fáciles de obtener, para poder demostrarle a la autoridad esta materialidad, porque ya para concluir esta intervención, al ser una presunción de inexistencia, jurídicamente se dice que es una presunción juris tantum. ¿Qué significa esto? Que admite prueba en contrario. Perfecto. ¿Cómo voy a acreditar esa prueba o cómo te voy a llevar esa prueba en contrario? Es en donde existe ahora esta gran laguna, ¿no? Sin duda ahí, José Antonio, pues tendrás una opinión al respecto de estas áreas grises y de esta parte probatoria que ahora se requiere por parte de la autoridad. Muchísimas gracias, Charlie. Y creo que lo has descrito de una forma extraordinaria. Y déjame ponérselo así para que nuestro siguiente chef, Toño Hernández Roth, nos platique. Resulta que el contribuyente está preparando su chile en nogada y espera ver un chile con su nogada, con la granada, etcétera. Y resulta, Toño, que nos ponen un chile habanero y en lugar de nuez nos ponen tenacitas de alacrán para que, pues ahora sí que logremos cambiarle el sabor a ese chile que está encontrando el auditor en turno y nos deje un mal sabor de boca. ¿Qué piensas tú, Toño? A esto que Charlie nos deja así, pues bastante impactados con esto que nos la estábamos creyendo, que estábamos preparando la materialidad del chile en nogada y nos salió un chile habanero de esos bravos y aparte con tenacitas de alacrán y que nos puede hacer muchos daños. ¿Tú cómo la ves, Toño? Totalmente, digo, la plática inicial ya me habían antojado este gran platillo típico y que me recuerda esta frase que señala: de verde esmeralda cubierto de rubíes, descansado sobre un nevado de lluvia, de perejil, los chiles en nogada son un bocado celestial, un platillo conventual puesto a discusión
por su origen rodeado de leyendas. Cuando hablamos del chile en nogada, y un poco hablando de esto que tú comentas, el chile en nogada, existen muchas leyendas asociadas a cuál es la receta original, inclusive hasta cuándo se creó. Algunos, y que no es una leyenda confirmada, se dice que fue como para festejar la celebración del cumpleaños de Iturbide, que era el 28 de agosto y que se acerca mucho a las fechas próximas. Y hay una serie de discusión entre los más doctos en el tema de si el chile va capeado, si qué tipo de relleno tiene, si va frío, caliente, o inclusive, permiten decirlo, el tipo de nuez o de la salsa con la que se hace este chile. Esto nos pasa exactamente con lo que tenemos en la materialidad. Aquí tú lo decías muy claro y también Carlos, para que la audiencia tenga esta claridad. Nosotros como contribuyentes ordinariamente, ¿qué era lo que considerábamos? Tenía un registro contable, tenía como testimonio de una operación, porque ahora sí lo dicen los tribunales, como testimonio de una operación, una factura electrónica de pago, y adicionalmente inclusive podría tener un contrato. A pesar de ello, ya bajo el concepto de la materialidad, la autoridad pretende que nosotros, como contribuyentes, ante una deducción o un acreditamiento, tengamos que acreditar una serie de elementos adicionales, y ahí es donde entra el quick de lo que tú dices del chile habanero y de los insectos picosos y las colas de alacrán, es que la autoridad te dice, oye, me tienes que acreditar la materialidad de esta operación. Esto parte, como bien lo señala Carlos, del cuestionamiento de que mi proveedor puede estar publicado como una empresa que aparentemente está simulando operaciones. Pero muchas veces este tipo de empresas tienen comportamientos mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Si realizan actividades o en algún momento de su vida fiscal y operativa tuvieron actividades y yo fui receptor de sus servicios o de sus productos, y una vez que es publicado él como una empresa facturadora de operaciones simuladas, me revierten a mí como adquirente de esos servicios y productos la prueba para acreditar que efectivamente obtuve ese producto o consumí un servicio por parte de ese proveedor. La gran paradoja de esto es que igual que los chiles en nogada, al haber 20,000 recetas, cada contribuyente trata de allegarse de los elementos de prueba necesarios para poder soportar su operación. ¿Esto qué quiere decir? Como bien lo señalaba Carlos, pues en algunos casos fotografías de los productos, fotografías de la materia prima en un almacén, listas de asistencia cuando esté implicado algún personal, el propio producto, planes de trabajo, háblese de listados, o por ejemplo, inclusive el cómo contacté a ese proveedor, si lo conocí por correo electrónico, por una página electrónica, si licité y verifiqué entre varios proveedores que él era el mejor. Entonces la autoridad cuestiona o me está pidiendo esta serie de pruebas. Hoy por hoy, el gran problema que tenemos, lamentablemente, es que los tribunales se han decantado por apalancar y inclusive por una presión internacional esta figura, y pues ya todo el tema de constitucionalidad, háblese de retroactividad, háblese de garantía de audiencia, háblese de libertad del trabajo, de cualquiera de estos elementos ya blindaron y declararon constitucional esta figura. Entonces, hoy por hoy, toda la discusión que se plantea cuando nos llega una auditoría o se nos genera una negativa de devolución, que ya lo utilizan estos conceptos también, o bien soy materia de el desconocimiento de la deducción por este procedimiento del 69B, en donde me obligan a presentar una declaración complementaria si no logro acreditar probatoriamente que efectivamente obtuve un producto o consumí un servicio por parte de mi proveedor, pues todo se queda o se limita a presentar la prueba. Esto relativamente sería sencillo si, como en el caso de los chiles en nogada, pues el SAT nos diera la receta perfecta, nos dijera pues cómo quiere que hagamos la crema, qué tipo de nuez que le pongamos, qué proporción quiere en el relleno, si le pongo frutas, si no le pongo frutas, si es carne molida o si es carne picada o es carne deshebrada. El gran problema, y que convenientemente la autoridad, desde que se generó esta figura al día de hoy, es que la autoridad no ha definido ni da parámetros ni siquiera mínimos
de qué elementos probatorios son suficientes para acreditar la materialidad de cada operación. Hoy por hoy los contribuyentes pues lo arman o generan estas pruebas pues a partir, permíteme decirlo, pues del dolor de estómago o del sinsabor que le genera este famoso chile en nogada con habanero y cualquier relleno que se te pueda ocurrir. Entonces, a partir de, lamentablemente, de una negativa de devolución o de ser materia de un proceso de auditoría en donde la batería, como bien lo señala Carlos, de cuestionamientos y de pruebas que te hacen, pues pueden ser y quedan totalmente al arbitrio, ya deja del SAT, al arbitrio de cada auditor que está revisando la materialidad de una operación, pues dejan en total estado de indefensión a los contribuyentes, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar, creo que cambia un poco y lo que siempre hemos insistido en el programa, que es más que tener una visión reactiva ante este tipo de situaciones, nosotros como contribuyentes y nosotros como asesores, tenemos que empezar a caminar hacia un proceso de gestión preventiva, en donde tenemos que ir integrando documentación que no obstante, como ya lo comentaba, pues existen muchas áreas grises. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede en muchas empresas? Ante una auditoría o ante una negativa de devolución, pues empezamos a rascar de todos lados, le preguntamos a Juanita si ella tiene nuez, le preguntamos al contador si él se sabe la receta de su abuelita, de los chiles en nogada, vamos con un abogado y empezamos a tratar de sacar por cielo, mar y tierra pruebas que puedan acreditar esta situación. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que irnos adelantando es ir a tratar de generar esta receta con los mayores insumos posibles para que la misma tenga la suficiencia para que las degustaciones de los auditores del SAT pues nos la compren como la receta perfecta del chile en nogada, ¿no? Entonces, ahí no sé, Carlos, Fernando, si pudiéramos hablar pues, de algunas sugerencias o de algunos elementos que pudiéramos tener sobre esta receta perfecta de los chiles en nogada. Justo, Toño, es lo que quisiera preguntarles a ambos. Dado este panorama que tenemos y el planteamiento que tú hacías de cuál es la receta original del chile en nogada, aquí lo que me gustaría preguntarles es, ¿y cuál es la receta o el tip que podríamos compartirle a nuestros comensales para poder pensar que esa receta que están haciendo y que seguramente la están encontrando, voy a mencionarlo así, en recetarios que pueden ser plataformas tecnológicas, en recetarios que pueden ser las fórmulas que mágicamente de pronto llegan con nuestros comensales y les dicen, si tú haces esto, la materialidad la vas a tener y lo vas a meter al horno de microondas y va a salir esponjadito con su nogada y bien sabroso. Aquí, Charlie, ¿tú qué consejo podrías darle ante pues toda esta avalancha de recetas que pudiera haber para acreditar este tema de materialidad? Y que sin duda yo creo que en este programa en donde estamos hablando de este tema, más que nunca, pues yo creo que nuestros escuchas de pronto quisieran escuchar, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Qué camino tomo? ¿Cuál receta hago? Le pregunto a mi tía, me voy a Puebla y confirmo que en Puebla sí son los auténticos chiles en nogada y contrato una receta poblana, o de plano, pues me voy aquí al centro de la Ciudad de México y me encomiendo a Santo Domingo para que nunca llegue a alentarme, que yo siempre he dicho que el santo de los contribuyentes que quieren un milagro es San Judas, no precisamente en la plaza de Santo Domingo, pero Charlie, aquí a qué chef nos encomendamos que no sea celestial y que nos lleve por el buen camino de no tener una gran indigestión en una revisión, Charlie. Sí, muchas gracias, Fer. Mira, yo lo dividiría en dos partes, unos de fondo, por llamarlo así, y unos de forma. Por forma, coincido totalmente en la parte preventiva. Para ello, pues si bien no hay una definición de materialidad, voy a poner un ejemplo análogo
En materia de deducciones autorizadas, la ley permite que sean deducibles los gastos estrictamente indispensables. Y ahí ya los diversos tribunales, particularmente Poder Judicial, pues si no lo define propiamente y nos señala que no puede haber una definición por los diversos tipos de empresas, de objetos sociales, de actividades económicas, pues sí da parámetro para decir qué podría entenderse como estrictamente indispensable y poder ser deducible, ¿no? Aquí ese rubro de estrictamente indispensable lo asocia, pues que debe de atenderse al objeto social de la empresa, a la obtención del ingreso directamente, es decir, que ese gasto vaya relacionado con el ingreso, que pues vaya acorde con la actividad económica que está realizando la empresa, ¿no? Como cierta directriz. Entonces, como esta directriz general, pues podrían tomarse una directriz de forma general para tener elementos de prueba coordinados entre las diversas áreas de la empresa. Lo que yo he visto en la práctica es que las empresas sí tienen elementos, pero los tienen desarticulados. Es decir, nos piden un contrato que lo ve el área jurídica, pero el área jurídica no se habla con la de compras, que es la que tiene la cotización, y la que hace el pago es la de finanzas, y después llega el bien al almacén y es la de inventarios, ¿no? La que recibe los bienes y la que los vende. Y todo esto debe de estar documentado desde el tema de la contratación, como ya lo comentó José Antonio, la supervisión del cumplimiento del contrato, los resultados, los bienes que ingresan, lo que sale y todo relacionado con el valor económico que tiene la empresa. Esto se puede lograr teniendo un control documental, es decir, que tengan documentos en un repositorio actualizados, vigentes, a la mano, que pudieran reaccionar por estos tiempos abreviados que te comento, que tienen 10 días para acreditar, que tengan esos elementos en pues no sé, un repositorio, un sistema, una plataforma, en una área específica en la compañía, que tenga esta comunicación entre las diversas áreas para que tengan estos documentos. Ahora, estos documentos pues tratar de cumplir con pues, las formalidades, ¿no? Legales, este, que tengan una fecha cierta. ¿Qué significa esto? Pues que sean documentos, en caso de ser documentos privados, que estén inscritos en el registro público o que se presenten ante un fedatario o a partir de la firma de la muerte, perdón, de uno de los firmantes, pues adquieren esta fecha cierta. Es decir, que no se hagan documentos a posteriori y al vapor, ¿no? Que sí tengan contratos. Muchos nos dicen, es que no tengo contrato, solo hacemos una orden de compra. Pues hay que tener un contrato. Oye, nos piden ahora cómo evaluaste el resultado de lo que compraste o el servicio que prestaste. Entonces hay un área que lo hace, pero resulta que tú ni sabías, ¿no? La que desahoga el requerimiento es la fiscal y ni siquiera sabe al interior de la empresa que tiene un área que sí lo recibió y que sí lo valoró y que incluso pues, le dio seguimiento a ese servicio, por ejemplo. Eso yo lo traduciría en una forma. Y en un fondo, lo que busca la autoridad, y no solo la autoridad fiscal aquí, ya pensando que el SAT pues, nos va a decir que no demostramos por esta arbitrariedad que ya se comentó ampliamente, pero buscando llegar a un juicio o ejercer un medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Poder Judicial Federal, pues que todos estos documentos sigan tres directrices. Razón de negocio, ¿qué significa esto? Que se esté, el beneficio, que se demuestre que hay un beneficio económico para la entidad superior al fiscal, ¿no? Esto es lo que define, vamos a decirlo así, la doctrina o los criterios de contables. Lo mismo que el tema de sustancia económica, ¿no? Ya prevalece el fondo sobre la forma y entonces hay que otorgar esa prioridad al fondo sobre la forma incluso legal. Y pues ya lo decía anteriormente, pues el tema de fecha cierta de estos documentos, porque todo esto que estamos hablando se va a dilucidar con las pruebas que tengas y la manera ordenada, rápida y efectiva que tengas estas pruebas y se las puedas sacar y mostrar y platicar y explicar a la autoridad. Esa sería como mi recomendación en esos dos rubros.
Fernando. Gracias, Charlie. Pues creo que te acercas a recetarnos, aparte de una buena receta de este chile en nogada, pues algo que nos evite es la gastritis al comernos ese chile habanero que de pronto se descubre. ¿Y tú cómo contribuirías, Toño, con alguna recomendación o que también nos evite el llevarnos la sorpresa de encontrarnos ese chile toreado que nadie queremos encontrar en el platillo cuando queremos pues degustarlo con toda la riqueza que pues los poblanos crearon este chile en nogada? Mira, cuando hablas de una receta, hablas de dos cosas, de lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer. Entonces, bajo esta lógica, lo primero y lo más sencillo es a todos nuestros escuchas, no se queden con la idea de que hoy en día el tener un comprobante fiscal, el apoyo de una transacción de pago, inclusive a través de un medio electrónico, como podría ser tarjeta de crédito, una transferencia bancaria, y un contrato, son elementos suficientes para acreditar la materialidad de una operación. Eso es lo primero que no debes de hacer. Lo segundo, ¿qué recomendaciones? Ahora, ¿qué cosas hay que hacer? Cosas que hay que hacer es apoyarnos también de la tecnología. Ya lo hablaba Carlos. Oye, controles documentales, a lo mejor algún repositorio, y no diría nada más ni siquiera estático, que pudiera tener cierta vida, como algunos de los proyectos que hemos manejado aquí en el despacho, que pudieran generar alertas, que te pudieran estar generando reportes de actualización de esa documentación. Pero más allá de eso también es tips muy prácticos. Cuando tú vayas a contratar un proveedor, cotiza con varios proveedores y ten soporte de esas cotizaciones para que puedas acreditar que escogiste una de las mejores opciones, que puede ser por lo que te están ofreciendo como servicio o producto o por precio, pero que tengas una justificación clara. Que haya soporte también en esta tecnología de requerimientos electrónicos, inclusive un correo electrónico, donde el área que va a solicitar un servicio o va a comprar un producto le justifique las razones de por qué está adquiriendo ese servicio o ese producto al área de adquisiciones, para que de origen también vayan teniendo una justificación que puedan estar dando. Ya un poco más elaborado y en empresas que pudieran tener una dimensión mayor, pues obviamente el tema de generar manuales para integrar a todas las áreas y para que vayan generando listados de qué es la documentación base que van a pedir, determinando qué tipo de servicio o producto están adquiriendo. Como te decía, por default, si yo tengo una mercancía, por ejemplo, en el caso de exportaciones, la autoridad es muy clara en pedirte fotos de los productos en el almacén. Ya lo señalaba claramente Carlos. Pues bueno, esa práctica, si ya la definió, ocúpala en tus adquisiciones, identifica fotografías de los almacenes donde tienes tus productos. Oye, si tienes mucho personal o le das acceso a transportistas que te mueven tus productos, que la carta aporte también podría ser un elemento de prueba para acreditar el movimiento de la mercancía durante todo el proceso productivo o de comercialización, pues también genera listas de asistencia que también pueden estar controladas de manera automatizada. Puedes, obviamente, y lo que creo que la parte más importante es, no te quedes con la idea de integrar la documentación a partir de un requerimiento de autoridad. Ve generando un expediente que soporte tus adquisiciones y tus servicios que contratas. Muy importante, ya no te quedes nada más con un reporte básico o con un reporte mínimo de los servicios que te prestó, sobre todo en el caso de prestación de servicios, tu proveedor. Pídele un reporte final del contrato, del servicio, y también una parte bien importante es, tiene que haber una razonabilidad asociada a el tema de lo que tú adquieres y del precio con el que compras, porque si no entramos a otro concepto que va más allá de la materialidad, que es la razón de negocio, del gasto que estás haciendo. Y por último, y muy de la mano con la tecnología, también pues ayudarnos, tal vez si no en todas las operaciones, en operaciones relevantes, a que estos contratos sean firmados de manera electrónica y que inclusive, con esto que ya llamaba Carlos,
buscar que puedan tener procesos de estampado de tiempo, que esto también se da a través de una certificación de medio electrónico. Todos estos elementos finalmente nos pueden llevar a acercarnos a la receta, si no te diría perfecta, a una receta que nos puede permitirnos defendernos inclusive de tribunales. Lamentablemente, y no es un hecho desconocido, la autoridad no ha definido los criterios porque también trae un componente recaudatorio al no definirlos. Al dejarle abierta esta discrecionalidad a la autoridad y que el próximo año, por ejemplo, hablemos de que va a aumentar la recaudación en un equivalente al 14% del PIB sin que haya aumento de impuestos, pues nos lleva a pensar que precisamente uno de los elementos que la autoridad va a estar utilizando, tanto en cartas de invitación, como en negativas de devoluciones, como en procesos de auditoría, van a estar asociados a esta evidencia. Y lamentablemente, ahorita que lo estamos comentando, pues a lo mejor a partir de hoy, pues la gente ya está empezando a generar su recetario. El problema es que la autoridad tiene facultades para revisarte los últimos 5 años. Entonces, además de tener una actividad preventiva para este ejercicio y los subsecuentes, pues tenemos que voltearnos al pasado, ahora sí que a regresarnos a ver qué fue lo que hicimos y si no, pues hacer la chamba de empezar a reintegrar las recetas, ¿no? Y si en alguna de estas fiestas mexicanas, pues no se nos coció bien el maíz con el pozole, o no hicimos bien los tamales, o pues no le pusimos bastante chile a la salsa, pues hay que regresarnos a replantear pues la mejora de la receta por lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, esa parte, no confiarnos hacia atrás e ir trabajando de manera preventiva hacia el futuro. Pues muchísimas gracias, Charlie, Toño, nos dejan pues sí, con un mejor sabor de boca. Sin embargo, creo que estos elementos que ambos han aportado sí llevarán a nuestros comensales pues a esta reflexión. Empezamos hablando del chile en nogada vinculado con la materialidad. Y después, Charlie, Toño, nos fuimos a la razón de negocio, que yo diría, pues nos movimos al pozole. Y después, con la fecha cierta, nos fuimos con los pambazos. Y al final del día, pues nos quedamos pues con estas recomendaciones que ambos hacen y que creo que sin duda le va a permitir a nuestros comensales el poder tomar la mejor decisión para que este chef oculto que está por ahí atrás buscando encontrar la receta secreta, pues al final del día no nos salga con una sorpresa y diga que en lugar de sal le ponga pimienta a la materialidad y nos deje con un muy mal sabor de boca. Bien, pues con esto cerramos esta edición y pues dado que ya nos dejaron con el sabor al pozole y al pambazo, pues los dejo emplazados para que en una siguiente edición podamos platicar justamente, pues sí, del pozole y del pambazo, pero traducidos en ¿y cómo vamos a entender esto de razón de negocio? Y más allá, ¿qué será esto de la fecha cierta en la receta tributaria que no trae nuevos impuestos, pero sí trae nuevos riesgos y nuevas recetas a las que habrá que cuidar nuestro estómago para no sufrir una indigestión? Pues no me resta más que darles las gracias y pues esperarlos en la siguiente edición de Sal y Pimienta. Muchísimas gracias, Toño, Charlie. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.